Gracias, Nicolás. Es un placer estar iniciando este segundo día de este seminario regional tan interesante. El recuento que nos ha hecho Nicolás el día de ayer es muy completo y muestra que ha sido un día muy productivo. El día de hoy me ha tocado, y agradezco la invitación, me ha tocado ser el moderador del tema 5. El tema 5 es algo que se ha venido trabajando mucho el día de ayer. Uno de los grandes habilitadores de la economía circular, que es investigación, desarrollo e innovación. Ese es el tema, el foco, y cómo la investigación, desarrollo e innovación puede contribuir, puede acelerar, puede posibilitar todas estas ganancias que da la economía circular. Vamos a tener un panel, un grupo de participantes, expositores muy interesantes. Permítanme presentarlos. Provienen de la academia, provienen de la empresa y del sector de sociedad civil. Son André Enríquez, director ejecutivo del Centro Tecnológico de Economía Circular, Circular Tech de Chile, a quien invito a ir pasando adelante, por favor. Daniel Horna, director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la UTEC. También vamos pasando, por favor. Pamela Antonioli, gerente general del Hub de Innovación Minera del Perú. Adelante, por favor. Y Efraín Tinoco, de ingeniero senior de innovación de Nexa Resources. Me parece que aún no está aquí, lo esperaremos. Por favor, tomen asiento. Tenemos un panel muy interesante y el objetivo de la conversación del día de hoy, porque este es un conversatorio y la mecánica va a ser así, ¿no? Cada uno de ellos nos va a ir exponiendo sus experiencias, sus aprendizajes, quizás perspectivas futuras que tienen sobre el tema de innovación, investigación y desarrollo, pensando siempre en este foco de economía circular. Vamos a tener una mecánica de 5 minutos, cada uno de ellos nos va a exponer primero sus aprendizajes y luego vamos a entrar a la etapa de diálogo. Antes de arrancar con ellos, quería solamente conversar un poquito sobre la importancia que tiene la innovación, el desarrollo y la investigación para este tema, ¿no? ¿Cuán importante es? Creo que la pregunta sobra o es ociosa, y ayer nos lo han hecho ver los expositores. Transversalmente, durante todo el día se ha estado tocando el tema. ¿Es importante o no es importante la investigación, el desarrollo y la innovación? Y todos han dicho que sí por diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, Fernando Gala enfatizó la importancia que tiene la investigación y el desarrollo para impulsar, para romper los cuellos de botella y romper la inercia. Sin embargo, vimos también que se está haciendo muy poco. Se está invirtiendo muy poco. Y si esta palanca tan importante no tiene recursos, su posibilidad de crecimiento va a ser pequeña. El viceministro César Quispe también nos dio la experiencia de cuánto está invirtiendo Produce en investigación y desarrollo y cómo transversalmente en todo lo que hacen entra el tema de innovación. Casi todos los expositores tocaron el tema. Nicolás ha hecho una exposición general. Yo me estoy enfocando en lo que es la relevancia para investigación y desarrollo. Tasso Mendoza mencionó que una de las grandes barreras para economía circular es precisamente la barrera tecnológica, cosa que se está trabajando aquí. Walter León de Ingemet, otra vez una herramienta, ahí sí se está haciendo innovación, aplicar los estudios geológicos a los relaves mineros y todo el potencial que puede dar. Esa es una innovación en sí misma. Y conversábamos en el almuerzo que esa es una especialidad de geólogos y en las universidades peruanas no existe esa especialidad. Sería muy bueno que se especialicen más geólogos en aplicar esas ciencias a lo que son relaves, ¿no? Relaves o en general residuos mineros. La experiencia también que nos expuso Fernando Vera de Relaves con Valor de Chile, muy interesante, otra experiencia muy concreta, donde se está haciendo innovación, se está haciendo investigación, en este caso con el respaldo de Corfo, ¿no? Que nos pareció muy interesante, o me pareció muy interesante todo el esfuerzo que hace una organización como Corfo en este tema.
siempre pensando en este caso, en esta sesión, en investigación y desarrollo. Bueno, con ese marco, entonces, vamos a empezar la parte de las exposiciones de nuestros invitados y de acuerdo al orden señalado, voy a invitar primero a André, por favor, André Enríquez, si pudiera. Sí, desde ahí creo. Gracias. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es sin duda un honor estar acá. Un saludo desde nuestro centro Circulartec, el Centro Tecnológico de Economía Circular, que también es un centro financiado en parte por Corfo, ¿eh? Así que Corfo está en nuestra vida cotidiana en Chile, en materias tecnológicas y de emprendimientos. Y un saludo especial porque además somos un centro que tiene una difícil misión de impulsar la economía circular desde una región, desde la región de Tarapacá en el norte del país, una región minera. Por lo tanto vivimos en carne lo que significa ser economía circular, impulsar la innovación desde las regiones no capitales. Y eso siempre tiene dificultades o desafíos, para no decirlo tan negativamente mayores. Entonces, dicho eso, lo que voy a tratar de exponer en este momento tiene que ver con nuestra experiencia real, tanto apoyando en el diseño de una estrategia regional en materia de economía circular que vincula distintas industrias, donde está presente la innovación, como también el trabajo que hemos venido realizando con un par de empresas mineras chilenas en diseñar sus estrategias de economía circular y donde la innovación toma parte. Y voy a mencionarles además que el Centro Tecnológico en sus fundadores son 8 universidades de nuestro país. Entonces, la I+D está presente desde el inicio. Ahora, tenemos que contextualizar la discusión tecnológica dentro de la economía circular. Bien han dicho nuestro moderador y quien abrió nuestra sesión de hoy, que todos en la sesión anterior han hablado de la importancia de la tecnología. Sin embargo, cuando hablamos de economía circular, la tecnología es una de las condiciones habilitantes que se requieren. Tenemos otras que son igualmente importantes y las voy a mencionar para entender cómo debe funcionar lo tecnológico en relación con ello. La primera tiene que ver con lo económico. La economía circular tiene problemas que resolver de oferta y demanda. Hoy día las soluciones que tenemos de economía circular tienden a ser más caras en precio de mercado que lo que es la solución tradicional que cada empresa tiene, y en eso no está exenta la minería. Y es un problema o un desafío, porque como sabemos, la toma de decisiones va a apelar siempre por aquello que tenga un menor costo en el proceso de producción. Y por lo tanto, si nosotros no somos capaces de tener soluciones de economía circular que desde el punto de vista del precio de equilibrio de mercado no sean competitivas, va a ser muy difícil adaptarlas, independiente de la discusión de las externalidades negativas que pueda tener. El segundo es que carecemos de oferta. Cuando nosotros empezamos a buscar en el mercado que tiene una solución circular, no tenemos una oferta de 4, 5, 6 actores que la vuelva competitiva. Es cuasi monopólica y por lo tanto se enfrenta a un problema de mercado, y eso incluye las tecnologías. Tengo un proveedor y ese proveedor además hoy día tiene la tentación a ofrecer una respuesta, por ejemplo, un residuo que a su vez lo transforma en un bien que quiere que la misma empresa lo compre. Y por lo tanto es un sistema que en el largo plazo se va a quebrar. Y específicamente a propósito del funcionamiento de la ley REP, que tiene un problema basal en ese sentido que lo voy a explicar. Y tenemos un problema obviamente también de demanda, que no todas las industrias pueden demandar lo suficiente como para que las empresas de economía circular funcionen y sean costo eficientes. Y eso es un ámbito económico. El segundo tiene que ver con gestión. La economía circular también requiere en su modelo gestión. Y esto podemos verlo desde el punto de vista microeconómico, que significa la gestión de la empresa, y aspectos tales como el sistema de toma de decisiones para economía circular. ¿Cómo evalúan los proyectos de economía circular? ¿Cómo los tiran a la juguera de evaluación en conjunto con otro que no es circular? Collahuasi va a presentar una forma de hacerlo. Nosotros hemos diseñado un set de indicadores para evaluar proyectos de economía circular que además se enfrentan a distintos mundos. No es lo mismo evaluar un proyecto que viene en trabajo con la comunidad, que se hace cargo quizás de un bajo porcentaje de los residuos, versus uno que es preventivo y que es de base tecnológica. ¿Cómo evalúo dos proyectos que están en dos ámbitos distintos? Requiere además trazabilidad, sentido estratégico, entre otros temas de gestión. Requiere coordinación, lo que habitualmente hablamos de gobernanza. La economía circular no la vamos a resolver nosotros solos como empresa. Requiere la coordinación con múltiples actores para su resolución. ¿Por qué? Voy a ir a lo práctico. Nosotros vivimos economías desencadenadas circularmente. En simple,
somos importadores, no somos productores. Y por lo tanto, es muy distinto hablar de cómo yo prevengo la generación de un residuo desde el ámbito tecnológico cuando soy el productor y el diseñador de los paneles solares, el diseñador y el productor de los neumáticos, versus cuando soy el importador o usuario. Y no tengo en la economía la posibilidad de reinsertarlo. Y además que puedo vivir el fenómeno que yo le denomino la santa construcción. ¿Qué significa eso? Que si ustedes se dan cuenta, cada día le queremos cargar a la construcción la gestión de los residuos que no somos capaces de consumirlos internamente. Entonces la construcción tiene que hacerse cargo de los neumáticos, la construcción se tiene que hacer cargo de los áridos artificiales, y la verdad es que la construcción no es capaz de absorber todo eso. Económicamente no puede. Y el normativo, que no lo voy a explicar, pero ustedes saben que también es una condición habilitante. Podemos tener la super tecnología, pero si el Ministerio de Salud dice que ese residuo no puede ser tratado, se acabó la discusión. Y por lo tanto, y eso es un problema real, normativo. Y por lo tanto, nosotros tenemos condiciones habilitantes económicas de gestión, coordinación y normativa que se suman al desafío tecnológico. Y perdonen que me haya tomado ese tiempo, pero hay que situarlo bien, porque la tecnología, en este caso, es una forma de innovación. Y no podemos reducir las necesidades de innovación en materia de economía circular igual a tener una tecnología. La innovación es la capacidad de resolver problemas de una manera distinta, pero que seamos capaces de explotar esa innovación. Ahora bien, desde el punto de vista tecnológico, y aquí ya termino, el gran desafío que tenemos es cómo entendemos esta innovación más allá de los procesos tecnológicos, y lo vemos primero como una innovación de la estrategia corporativa de las empresas. Si la economía circular no es parte de la innovación de la estrategia corporativa, no vamos a avanzar, porque va a ser solamente una discusión puntual respecto de si cambio una maquinaria por otra, si cambio un proceso por otro. La discusión en economía circular es cómo mi compañía se vuelve circular, cómo mi industria se vuelve circular y por ende cómo el país se vuelve circular. Esa es la discusión. Ahora, obviamente, y aquí conecta con los otros desafíos, no lo puedo resolver solo. Una minera en particular no puede resolver todos esos problemas, porque no va a poder destrabar a la industria de la construcción, a la industria pesquera, a los proveedores, etcétera. Tiene que trabajarse de conjunto. Sin embargo, lo que puedo hacer individualmente también es valioso como demostrativo para el resto del sistema. Aquí es cuando juega de ida y vuelta. Y en este caso, la innovación tecnológica nos permite demostrar que la economía circular funciona, por una parte. Segundo, la innovación tecnológica nos permite hacer las cosas que no van a poder hacer con la maquinaria, equipo y procesos actuales. O sea, nuestras empresas, mineros o no mineras, tienen una tecnología que es lineal, tienen una conceptualización que es lineal. ¿Está malo? No, no está malo. Es como hemos respondido como sociedad a los desafíos de la eficiencia. Y no nos podemos tapar los ojos pensando esto de lo bueno y lo malo, de que la economía lineal es mala, porque la economía lineal lo que tiene son efectos negativos que buscamos resolver. Pero así como tiene efectos negativos, la economía lineal ha tenido efectos positivos enormes. Si estamos vestidos, gracias a Dios, si estamos medicados, si nos alimentamos, si nos educamos, si nos transportamos, si tenemos la posibilidad de estar conectados en línea, es gracias a la economía lineal. La pregunta es, ¿cómo nos transformamos hacia la economía circular? Logrando esos mismos beneficios y quitando los efectos negativos que ha supuesto, pero además, no solamente, y voy a repetir lo que se dijo ayer, y con eso termino, ¿sí? De que la economía circular no es igual a reciclaje, que el reciclaje es una parte de la economía circular, hacerse cargo de los pasivos es necesario, pero el verdadero desafío de la economía circular es la prevención de la generación de residuos, pero la prevención solo se logra con innovación tecnológica. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante tu primer aporte a la mesa. Me pareció particularmente interesante que todo esto se hace desde fuera de la capital, se hace desde una región del país, cosa que me parece sumamente importante también. Vamos a continuar con el siguiente expositor, que es Daniel Horna Muñoz. Él es director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC. Bienvenido, Daniel. Adelante, por favor. Sí.
Muchas gracias, Armando. Y me gustaría orientar mis palabras continuando con el mensaje de André, porque ha tocado varios puntos en los cuales la academia está 100% alineado con lo que él ha mencionado. Quisiera empezar mencionando también el tema de que el desarrollo del país y la innovación van 100% de la mano, y más que verlo por números concretos, porque siempre cuando se ponen en miles de millones o cientos de millones de soles o dólares, suena que se está invirtiendo un montón, pero lo mejor es verlo por porcentaje del PBI. Si nosotros lo vemos desde, por ejemplo, países que sí invierten bastante en investigación y desarrollo, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra o hasta China, invierten entre 2,5 a 3,5% del PBI solo en investigación. Si nosotros nos vamos al ámbito ya más regional o local, en el caso de Perú, por ejemplo, Chile invierte alrededor de 0,3 a 0,4% de su PBI, lo cual ya de por sí es muchísimo menos que los países desarrollados. Y si que vamos a Perú, es más o menos un tercio que el de Chile. Entonces, cuando se dice que se invierte en investigación, realmente, si lo ponemos en cifras duras, no se hace tanto como nos quieren decir que realmente se hace. Entonces, en cifras duras, la investigación desde el lado local o del lado peruano todavía no se puede llevar a cabo al nivel que se debería poder hacer. Dentro de cómo se puede invertir ese dinero, siempre se van a encontrar también las tres cifras o las tres letras, I más D más I, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación, lo cual es 100% necesario para el desarrollo de un país o la solución de cualquier problema que dependa de esas tres variables, pero hay siempre hasta una zona gris en la cual no se puede diferenciar bien qué es investigación y qué es innovación. Y eso le juega fuertemente en contra, especialmente al lado académico, cuando se quiere encontrar una solución y se busca la solución desde el lado de innovación cuando realmente lo que se necesita hacer es investigación. Entonces se llegan a cabo muchos proyectos que tal vez no llegan al impacto que deberían tener, y es realmente por una mala articulación. Y es ahí donde sí quería tomar uno de los puntos que mencionó André, de que para economía circular, y se quiere resolver ese problema realmente, es un problema que no lo puede resolver una empresa en sí, tampoco es un problema que lo pueda resolver una universidad en sí. Es un problema que depende de que muchas empresas y muchos actores realmente se coordinen y puedan gestionar cada uno de esos temas y hacia el desarrollo tecnológico de una manera coherente entre todos. Porque al final también los beneficios que esto trae son para todos. Siempre van a mencionar que los beneficios de la economía circular son desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista ambiental, social, etcétera, pero casi nunca se menciona de que para llevar a cabo la economía circular de manera correcta necesitas I más D más I, pero que también I más D más I se ve beneficiado por la economía circular, en el sentido que se puede cada vez más generar y potenciar el ecosistema de investigación, lo cual hace de que se potencie la generación de conocimientos, pero adicionalmente desde el lado de innovación e investigación, especialmente en la academia, es un lugar donde conviven muchos actores de distintas ramas de especialización que permite que las soluciones que se encuentren puedan servir y unir a varios actores en simultáneo. Es esa parte de ecosistema de investigación es lo que falta bastante para que una solución pueda perdurar en el tiempo. Sobre si es que nosotros como investigación en el ámbito local se puede aportar bastante a la economía circular desde el punto de vista de conocimiento, tecnología, se puede hacer. Pero siendo honestos, en el ámbito local nos falta mucho para estar al nivel de que se tienen los primeros países o los países desarrollados, principalmente del lado tecnológico. Muchas veces, cuando se plantean alternativas de solución o proyectos para encontrar algún tipo de solución de economía circular, si se leen las letras pequeñas en el pie de página, muchos de los pasos para lograr, para que se puedan llevar a cabo de manera correcta, se terminan haciendo también en otro país, porque realmente no tenemos la infraestructura. En muchos casos tampoco tenemos los recursos humanos necesarios para poder llevarlos a cabo. Entonces, sí vivimos en un ecosistema internacional donde nos falta inversión, nos falta conocimiento, nos falta tecnología, y va a hacer que dependamos bastante de la parte internacional. Pero
o sea, siendo 100% transparentes, es también cómo funciona la minería en el ámbito local. Nosotros importamos bastantes recursos, explotamos en el lado de minería, pero después terminamos exportando también lo que nosotros producimos. Entonces termina siendo un ida y vuelta. El mensaje de la academia es de que nos tienen que ver como un aliado. La relación academia-industria en Perú es algo que no se ha llevado a cabo o no se ve de la mejor manera. Usualmente cuando se quiere hacer investigación y desarrollo tecnológico en academia, siempre van a decir, pero tienes tesistas, que los tesistas hagan algo, hagan un proyecto y se puede llegar a una solución. Y para encontrar una solución seria, eso no es suficiente. Si realmente se invierte en investigación, si realmente se invierte en atraer el mejor talento, el recurso humano necesario, la tecnología necesaria, desde el lado de academia se puede aportar bastante en soluciones duraderas que puedan permanecer, por ejemplo, en el país y puedan ser exportados a otras zonas del mundo y que de paso soluciona bastante donde cuando se menciona de que hay una solución, pero que realmente no se tiene visibilidad de esta, desde el lado de academia, sí se puede generar algo que pueda ser extrapolable para distintas realidades también. Con eso, Armando, sí. Muchas gracias, Daniel. Esas reflexiones sobre cómo ve la academia este tema me parecen muy lúcidas y son preguntas difíciles. Ya se tocaron el día de ayer. ¿Cómo darle la vuelta? ¿Cómo romper esa inercia? Creo que esa pregunta sigue rondándonos, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Continuamos entonces con Pamela Antonioli, gerente general del Hub de Innovación Minera del Perú. Bienvenida. Gracias, Armando, y gracias por la invitación a ser parte de este panel. La verdad que yo lo que quisiera en este momento de introducción es poner énfasis sobre la colaboración, que sí, seguramente a todos les suena lógico, definitivamente, pero en casos y en desafíos tan grandes como lo es la economía circular, me gustaría enfocarme en por qué la colaboración acá es básicamente indispensable, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del ámbito tecnológico, y acá voy a alinearme a la estructura inicial que comentó André, ¿no? Las tecnologías que se desarrollan cada vez son más complejas, ¿no? Se necesita multidisciplinaridad, se necesitan diferentes áreas de conocimiento. Imposible hacerlo con un solo enfoque. Luego avanzamos al desarrollo de una determinada tecnología. ¿Cómo la hacemos saltar? ¿No? Ahí se requiere mucha inversión. Inversión en un desafío que, como lo mencionaron, no necesariamente brilla por ser económicamente positivo y rentable, ¿no? Entonces, es necesario, sí, pero es muy difícil cuantificarlo y hacer un business case probablemente. Entonces, se necesita hacer una especie de colaboración, recurrir pues al esfuerzo público-privado, privado-privado, para poder sacar adelante estas tecnologías que de lo contrario en el Valle de la Muerte quedarían ahí. Y luego, y acá enfocándome ya en el sector de minería, una vez que tenemos todos los temas tecnológicos solucionados, hay que recordar que la minería es una industria de volúmenes enormes. Entonces, aquí ya viene la gran dificultad de escalar, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando hablamos de miles de toneladas, ¿no? Puedo, de repente, estamos ya enfocándonos al final de la cadena, revalorizarlas. Ya, sí, las puedo revalorizar, pero ¿cómo las coloco? ¿Cómo las inserto en el mercado? Ahí también hay que tener colaboración, conectar con otras industrias. Recordemos nuevamente que la economía circular no es algo que se haga entre los cuatro muros de una organización. Conecta industrias, conecta empresas pares. Entonces, es súper importante entender el mercado para ese nuevo producto. Y sobre todo, me quedo también con la parte de no solamente abordar los residuos, sino cómo cuantificamos o cómo valoramos aquellas tecnologías o aquellos resultados de investigación que nos van a ayudar a no tenerlo, ¿no? Eso también es una dificultad importante. Y aquí el recurso humano es clave, es clave. Nosotros, por lo menos desde el Hub, de hecho, lo tomo como ejemplo porque una asociación así nace porque evidencia la necesidad de colaborar frente a los grandes desafíos. ¿De qué forma colaboramos, no? Primero que nada, acercamos soluciones, disminuimos ese esfuerzo de conexión con ecosistemas,
Pero muchas veces lo que se pierde es que no es solamente el innovador que ya tiene algo listo para que tú implementes de manera puntual, porque como dijo André, no es solamente cambiar una tecnología, un proceso, ¿no? Ahí podemos avanzar, sí, es súper válido, pero también hay mucho espacio de oportunidad entre la innovación abierta entre pares. ¿Cuánto podemos aprender si una empresa le cuenta a la otra lo que ha estado haciendo? Si lo que ha estado haciendo no le ha estado funcionando, y poder tener este aprendizaje cruzado que cuando tocamos desafíos tan complejos como lo es el cambio climático, el cero residuos, la descarbonización, son desafíos de largo aliento. Entonces, no tiene sentido que una empresa o una organización se tropiece con una piedra y la otra haga lo mismo y se vuelva a tropezar. Entonces, yo coincido con quienes me han antecedido, con André, con Daniel, y con el fantástico resumen que ha hecho Armando, pero pongo sobre todas esas capas el componente de colaboración como algo que es imprescindible para poder resolver este desafío que es economía circular. Gracias, Pamela. Realmente la existencia misma del Hub de Innovación Minera es una innovación transversal para el sector minero y interesante ver cómo va a aportar o está aportando en el tema de economía circular, ¿no? Muy interesante. Entonces, para redondear el panel, vamos a invitar a Efraín Tinoco. Él es ingeniero senior de innovación en Nexa Resources. Nexa, como algunas pocas empresas mineras, tienen institutos dentro de sí mismas de innovación y están invirtiendo de manera interesante. Entonces va a ser muy interesante, muy bueno escucharlo. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación, Armando. Lo que yo quería venir aquí a comentar un poco es sobre nuestra área, ¿no? Nosotros somos el área de innovación aquí de nuestra empresa. Sí, la primera tarea que nosotros tuvimos, pues, fue estructurarse de forma adecuada, ¿no? Para poder llegar, pues, a nuestras operaciones, ¿sí? Entonces, ese equipo tiene que ser, pues, capaz de conseguir llegar a las operaciones, conversar, escuchar los desafíos que se tienen aquí en las diferentes operaciones para traerle oportunidades, ¿no? de mejora en los dolores que se tienen. ¿Sí? Una vez dado ello, cuando ya se traen las diferentes alternativas, lo que se tiene que hacer es que ellos participen. Desde un inicio hasta el final tienen que participar para cuando esta iniciativa que se está trayendo realmente pues esté alineada a lo que ellos no necesitan. ¿Sí? Eso es respecto aquí ¿no? Del área de innovación. Y también otro punto bien interesante y bien importante es que la economía circular que estamos mencionando ahora aquí quizás no sea solamente direccionada, ¿no? Para el último material que se genera pues aquí en las operaciones, ¿no? El relave, ¿no? Es desde el inicio. Desde el inicio tiene que ya ir viéndose cómo es que voy a implementar economía circular, por ejemplo, en lo que es productividad, seguridad, descarbonización. Sí, de tal forma que la generación de estos materiales finales pues sean adecuados o en cierta medida en menor cantidad, ¿no? Para no tener los problemas que se tienen actualmente, ¿no? Porque no están pensados, ¿no? En que ese material que se vaya a generar al final vayan pues utilizarse en otras aplicaciones, en otras industrias, ¿sí? Lo otro que podría comentar es pues las parcerías, las sociedades que se llegan a formar, ¿no? Que se necesitan, ¿no? Cuando yo voy viendo las diferentes aplicaciones que voy encontrando, pues son industrias que no tienen nada que ver con la minería, ¿sí? Entonces ahí voy a necesitar, pues, de otras industrias, ¿no? Como se sabe mucho aquí, pues siempre los materiales que se generan están bastante direccionados a lo que es la parte aquí de construcción, ¿no? Hablando aquí de lo que es pues la industria del cemento, los materiales cerámicos, también se llega a ver algo de lo que es la industria química, ¿no? Por ejemplo, producción de ácido sulfúrico, azufre sólido. Es una serie de aplicaciones que nosotros hemos encontrado, ¿no? Aquí conociendo bien los materiales que nosotros generamos en nuestras diferentes operaciones, ¿sí? Ahora, otro desafío que se tiene, ¿no? Cuando ya uno va encontrando, pues, estas oportunidades, viene, pues, la parte, ¿no? Del valor agregado de ese material no se puede comparar a lo que normalmente pues se produce en la mina, ¿no? Los concentrados, ¿no? Son muchísimo más caros, ¿no? Que los materiales que nosotros podemos encontrar a partir de los relaves.
Entonces ahí, cuando yo hablo de operaciones unitarias para conseguir entregar este material, pues a las otras empresas voy a necesitar lo que es pues la separación sólido-líquido. Entonces, y esas operaciones no son muy baratas. Entonces tenemos que trabajar bastante, ¿no? ¿Cómo es que yo hago? Pues para conseguir, ¿no? Entregar el material de la forma que ya están acostumbradas las otras industrias, pero a un costo bajo, ¿sí? ¿Qué más puedo comentar? Es de practicar, pues, ¿no? Las sociedades estratégicas, ¿no? Cuando ya uno va encontrando estas posibilidades, también lo que nosotros hacemos mucho es ya ir tocándole la puerta, ¿no? A socios de otras industrias que estén interesados en sumarse, ¿no? A estas nuevas alternativas que se tienen para materiales o materias primas que se pueden utilizar en las diferentes industrias. Sí, entonces de esa forma se consigue validar lo que sería pues un producto o una materia prima nueva. Sí, entonces ahí cuando ya vamos avanzando viene la parte pues de la inversión. No, muchas veces nos dicen, pero bueno, la Nexa tiene que invertir en colocar una planta que no tiene nada que ver con lo que Nexa hace, entonces ahí complica. Entonces ahí lo que se viene practicando mucho es la inversión compartida, ¿no? Una parte se encarga, pues la empresa, ¿no? Que está trayendo esa oportunidad y la otra parte, pues tiene que de todas maneras, ¿no? La empresa socia, pues, ¿no? Hacerse cargo de ello, ¿no? Y también, pues, que ese material que se vaya, pues, producir, lo que nosotros venimos comentando bastante es que de alguna forma vaya a ser utilizado en nuestras operaciones. ¿Sí? De esa forma es un poco más simple porque cuando ya queremos pensar en quizás ampliar el mercado, ¿no? Se va a necesitar pues de regulamentar, ¿no? Esta materia prima para ser incluida, ¿no? En las industrias, porque no es solamente, ¿no? Yo agarro y ya puedo utilizarlo, porque tiene que ser normada esa aplicación. ¿Sí? Y para terminar, no sé si aún tengo tiempo, nosotros también venimos practicando mucho lo que es la innovación abierta, ¿sí? Ahí Pamela siempre nos está apoyando, ¿sí? Para traer pues alternativas a las diferentes necesidades que nosotros tenemos, ¿sí? Siempre estamos trabajando con lo que son pues universidades, startups, centros de investigación a nivel local y también fuera, ¿no? Ese es el soporte que nosotros tenemos de la academia, ¿sí? Bueno, eso sería lo que yo tengo para comentar. Sí, y muchísimas gracias ahí más una vez por la invitación. Muchas gracias, Efraín. Entramos entonces a la siguiente ronda de del conversatorio y vamos a plantear algunas preguntas a cada uno de los panelistas. La primera pregunta para André. André en su primera intervención nos ha hablado de habilitadores macro, como ve desde su sede en Antofagasta, ¿no? Iquique, perdón, desde el norte, el norte, desde el norte de Chile. Cómo ve el mundo y los retos de la economía circular? Ahora quisiera preguntarte, mirando ya la experiencia propia de Circular Tech, tuve la oportunidad de entrar a la página web del instituto. Felicitaciones, muy interesante todo lo que vienen haciendo en educación, en proyectos. Entonces, quisiera pedirte que nos compartas esto, ¿no? ¿Cuáles son las innovaciones, considerando la experiencia en Circular Tech concretamente? ¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas y de procesos en economía circular que podrían incorporarse en la minería en el corto plazo y cuáles requieren un horizonte de tiempo mayor, mediano o largo plazo? Ya, partamos por el plazo porque es la más evidente y es la más importante. Y aquí tomo lo que decía Jorge Cantayups ayer. Sin duda, el gran tema son los relaves. Para la industria minera no podemos no decirnos las cosas bien claras. Ese es el gran tema que tenemos en la industria. O sea, si ocupamos la regla de Pareto 80-20 y uno mira los datos, los relaves representan más del 80% de la generación de residuos de la industria. Pero eso requiere mucho tiempo, mucha innovación tecnológica detrás. Además, tenemos que saber lo siguiente, ya se ha invertido mucho dinero en tratar de buscarle una solución, porque además no es una solución estándar, porque cada relave tiene una estructura química y física distinta. Por lo tanto, yo te diría, sin lugar a duda, el de largo plazo y más importante relave, y tomo lo que dice Daniel, pero ahí requerimos
una innovación que probablemente tiene que exceder los muros de cada compañía. Tiene que empezar a haber un trabajo conjunto también con las universidades y los gobiernos. Ese es el primero. Y me voy al corto plazo, que es el más fácil. Yo creo que desde el punto de vista de la innovación hoy día son todos aquellos productos prioritarios que están cayendo dentro de las leyes REP, las leyes extendidas de los productores, de responsabilidad extendida, son lo que vamos a ver más fácil. ¿Por qué? Primero, porque en términos de la innovación tecnológica no va a ser responsabilidad directa de la extracción minera o de la empresa de extracción, sino que va a ser de los proveedores. A pesar de que ustedes saben que la ley REP es bien compleja, porque si bien una minera en particular, nombre X, no produce neumáticos, se le considera importador o usuario de neumáticos, por lo tanto tiene que hacerse responsable de ello. Pero la solución tecnológica para esos neumáticos va a tener que darse en otro espacio. ¿Ya? Y eso significa, si me voy al lenguaje concreto, que el sistema de valorización va a tener que ser capaz de demostrar, y ese es uno de los grandes desafíos de innovaciones tecnológicas que van más allá de la pirólisis. ¿Por qué? Porque la pirólisis va en contra de las metas de carbono neutralidad de las propias empresas. Y por lo tanto tenemos una obligatoriedad de corto plazo de innovación tecnológica, y ahí se está empezando a trabajar de tecnologías que más bien no van directo a pirólisis, sino que buscan otras soluciones. Y así, para simplificar, yo te diría que en el corto plazo, neumáticos, plásticos, orgánicos, textiles que produce la industria minera van a tener soluciones tecnológicas relativamente rápidas. El gran problema, como dice Pamela, es la escala, porque las soluciones tecnológicas que encontramos funcionan bien en el laboratorio, pero no pasan del gramo al kilo ni del kilo a la tonelada, como decimos en innovación. Y ese cambio no es lineal. Ese cambio requiere muchas cosas desde el punto de vista tecnológico para abordar toneladas. Y las de mediano plazo, yo creo que están en aquellas innovaciones que no capta la ley REP, pero que son industriales dentro del proceso productivo, todos los temas de, por ejemplo, lightweighting technologies, el alivianamiento de ciertos espacios para transporte, para bolas de molienda o procesos de estancado que significan alivianar y menor consumo energético. Ahí hay varias cosas que se podrían discutir, pero eso es lo que yo me quedaría. Gracias, Daniel. Gracias, André. Disculpa. Midiendo los tiempos. Gracias. Sí, continuamos con Daniel. La mirada de la academia. Nos has mencionado los retos que tiene la academia en el Perú en general para hacer investigación, la poca, digamos, el poco puente que existe entre la academia y la industria. La industria no hace mucho esfuerzo, no ve el potencial que tiene en invertir, no es gastar en invertir en investigación y desarrollo. En esa línea, UTEC es una organización nueva que está trabajando mucho este punto. Y nuevamente te quisiéramos preguntar en esta oportunidad que nos comentes qué proyectos están haciendo de investigación vinculados a minería y también si ya están trabajando el tema de economía circular, alguna de esas innovaciones retadoras que hay, si pudieras conversarnos sobre lo que están haciendo o lo que se podría hacer en el futuro, ¿no? Muchas gracias, Armando, por la pregunta. Bueno, para entender tal vez un poco cómo funciona la universidad, la UTEC. La UTEC tiene dentro ciertos grupos o ciertos centros de investigación. Por ejemplo, se tiene el Centro de Investigación de Tecnología del Agua, Centro de Investigación de Cemento y Concreto, Centro de Investigación en Bioingeniería, y así cada vez hay más. Es importante tenerlos en cuenta porque cada uno de estos centros, mientras que prioriza, se puede decir, la temática en específica que tiene que investigar, sí tratan de alinearse todos y buscan sinergia para retos que son cada vez más grandes. A lo que me refiero, por ejemplo, cuando se trata de buscar energías limpias, entra tanto las carreras, por ejemplo, de energía mecánica, energía, con el Centro de Investigación de Tecnología del Agua. Y así cada vez se puede encontrar más y más sinergias. Entrando al específico, por ejemplo, en minería, ahí se ve una sinergia bien grande entre las carreras de ingeniería civil, ambiental, química, pero con los centros de investigación de tecnología del agua y con el centro de investigación de cemento y concreto. Por ejemplo, se ha mencionado mucho de que la mayoría de los residuos de la industria minera son los relaves, lo cual es 100% cierto. Y hay varios proyectos de investigación
y en el ámbito local, regional, sobre cómo se puede no solamente reaprovechar los residuos que están en los relaves, sino también poderlos utilizar como una materia prima, ya no dentro de la industria minera, sino para otro tipo de industrias. Un ejemplo de esto es cómo se puede utilizar como una materia prima para generar distintos tipos de cemento o como que pueda funcionar como distintos agregados en concreto. Entonces se ve una sinergia bien grande ahí ya con el Centro de Investigación de Cemento y Concreto. Es algo que todavía está en desarrollo, no se ha llegado a un producto o prototipo final, pero se sabe de que debería poder llegar a un producto que sea directamente aplicado. Y Perú, siendo un país minero, sí hay una sinergia bien grande, una potencial sinergia bien grande entre la industria minera, la industria cementera y la industria concretera. Adicionalmente, hay varios proyectos de investigación sobre cómo se pueden hacer los procesos dentro de una mina cada vez más eficientes o que dependan o usen menos recursos, por ejemplo, en específico el uso de energía o el uso de agua. Ahora último, estamos empezando ya con proyectos de investigación, todavía no son oficiales, deberían ser oficiales el siguiente mes, pero la temática detrás es cómo se puede llegar a una industria minera o wireless mining o que pueda usar cada vez menos agua, no solamente sus operaciones, sino también, o en ciertos procesos químicos, sino también en sus operaciones. Por ejemplo, desde el transporte que se puede tener en una industria minera donde se tienen que regar las vías con montos excesivos de agua hasta los procesos químicos que dependan. Son dos iniciativas grandes que la academia, o al menos en la UTEC, estamos explorando por el momento, pero deberíamos tener cada vez más. Sí hay proyectos que tal vez de un tipo de minería que no nos gustaría eh, tener en Perú, por ejemplo, minería ilegal e informal, que es lo que afecta ya en Madre de Dios con la minería artesanal y la contaminación por mercurio. También tenemos proyectos de investigación ahí, pero es más sobre cómo se puede solucionar el tema y no desde el lado de economía circular. Gracias, gracias, Daniel. Realmente los verdaderos saltos en lo que puede lograr la minería van a venir de la innovación y de la investigación, como decía Daniel, ¿no? No solo de la innovación final, sino investigación pura, inclusive, que a veces no se entiende. El gran reto es convencer al Estado, convencer a las empresas de que esa es una inversión que vale la pena hacer. Gracias, Daniel. Vamos a continuar con Pamela, de Innovación Minera. Entonces, la pregunta que quería hacerle a- a Pamela es, en todos los proyectos que tienen dentro del Hub, ¿cuáles podrías quizás compartir con el auditorio que son más interesantes, que más resultados ya se han logrado? Y si ya se está también trabajando temas que tienen que ver con economía circular, o con qué otros temas están trabajando. Sí, bueno, de hecho, nosotros tenemos grupos de trabajo, les decimos mesas hub. Dentro de estas mesas, o sea, tenemos el paraguas de minería sostenible y el de minería inteligente. Dentro de minería sostenible, obviamente, tocamos temas de agua, el enfoque de circularidad está presente, relaves, ni qué decirlo, descarbonización y en general medio ambiente y sostenibilidad y comunidades, que también es un actor importante en todo esto, ¿no? Entonces, sí se discuten mucho estos temas. Yo quería comentar algunos casos, ¿no? Caso investigación, ¿no? Que cómo podemos, por ejemplo, a partir de la pirita de los relaves, obtener hidrógeno verde. Ese es un proyecto que está en TRL 4, que lo hemos llevado a la mesa y que requiere bastante financiamiento, pero todavía no se concreta precisamente porque es un proyecto que está muy todavía en un nivel de madurez, laboratorio, escala laboratorio, ¿no? Entonces, ese proyecto va a depender de que se puedan conseguir los fondos. Otros proyectos de temas de relaves hemos discutido y compartido muchísimo. Todas las empresas creo que han contado cómo están manejando los relaves. De hecho, no voy a entrar en detalle, seguramente Efraín va a contar el caso de Nexa, pero creo que varios proyectos han partido de caracterizar los relaves. Algunas empresas han hecho la caracterización, hemos compartido también algunas instalaciones, laboratorios, universidades que hacen eso, y después hacer pruebas de mortero para ver la viabilidad de poder
utilizar esos relaves, porque como bien dijeron, los relaves es un problema total, pero cada uno tiene su tipo de relave. ¿Cuál sería la fórmula para generar estos agregados, ¿no? Eso es algo que se ha hecho en algunas etapas, en algunas empresas. Creo que hay bastante potencial para el tema de geopolímeros, ¿no? Han habido un par de proyectos de esa naturaleza. Luego hemos tenido incluso startups que tienen enfoque circular desde el punto de vista de otros residuos, por ejemplo, de plástico, ¿no? A través de reproceso de plástico con menor huella hídrica, pero añadiendo el componente de economía naranja, porque los productos que hacen con este plástico son bien bacanes, pueden ir desde pallets hasta juegos en el parque coloridos, ¿no? Entonces, también es una forma innovadora de darle una nueva vida a ese material. Y no quería dejar de mencionar también la parte de minería inteligente, porque en buena medida todo lo que está orientado a tomar data, a medir y optimizar el proceso, lo que finalmente está haciendo es ahorrarte insumos, ¿no? Que también es algo importante en economía circular, cómo usamos menos agua, cómo usamos menos floculante, cómo usamos menos de este aditivo, ¿no? Ahora también estamos abordando una empresa peruana está gestionando el tema de neumáticos, ¿no? Sabemos que los neumáticos, sobre todo los de tipo camión minero enorme, es todo un tema transportarlos. O sea, de hecho, creo que uno de los grandes problemas del escalamiento cuando abordamos residuos que ya se generaron es el tema de mover basura, ¿no? O sea, eso cuesta, eso hace que las cosas no sean viables. Y en el caso de neumáticos, además que tengan un riesgo, que es el transporte de estos carros. Entonces, cuando hablamos de cosas que de repente ya se pueden hacer, resulta inviable traerlos a una planta en Lima para procesar los neumáticos. Eso no va a ocurrir. Entonces, cosas que tenemos que ver, y nuevamente regreso a la colaboración, es cómo hacemos para hacer un pretratamiento local. Aquí o sea, estamos tomando varios enfoques, ¿no? Unos que sí, definitivamente hay mineras que son enormes y que tienen este cementerio de estos neumáticos que por el tema de riesgo prefieren no moverlo y ver algunos paliativos internos como reusarlos para marcar caminos, ¿no? O sea, cosas chicas pero que van en cierta medida dándoles algún uso, pero ellos creo que sí podrían por la cantidad de repente hacer algo local para ellos. Pero hay empresas mineras que podrían sumar esfuerzos para hacer algo local que esté equidistante a sus minas y poder coordinar también con la localidad y generar de repente también una nueva empresa que se encargue de esto, ¿no? O trabajar con capital humano local. Entonces creo que hay una oportunidad importante y sí la economía circular requiere desarrollo territorial, ¿no? No es viable que todo se haga en Lima, o sea, en Chile son más descentralizados que nosotros, pero imagínate que todo se desarrolla en Lima, mover los residuos a Lima, simplemente ya eso mata cualquier proyecto, ¿no? Y finalmente, quería decir que sí es importante diferenciar el proyecto. Estoy súper alineada con Daniel cuando dice el proyecto de innovación versus el de investigación, ¿no? Y lamentablemente, o sea, para una empresa sí igual necesitas una especie de business case, aunque sea investigación, y eso, y para eso lo que necesitamos es dimensionar el problema. Y es importante ponerle un número. No sabemos si lo vamos a resolver con la investigación, obviamente, pero si estamos todos de acuerdo que este problema tiene esta dimensión y este impacto, es mucho más fácil poder sumar esfuerzos para invertir en etapas tempranas de la investigación. Yo creo que uno de los grandes retos para acercarnos a la academia, y es algo que nosotros lo estamos viviendo ahora, es el poder tener un traductor que convierta los desafíos de la industria en algo que que la academia pueda entender. ¿Por qué? Porque si hacemos innovación, lo que estamos buscando es hacer las cosas de manera diferente. Y probablemente a la interna de una empresa, la gente con mucho expertise va a ser muy creativa, va a encontrar formas, va a encontrar algunas soluciones, pero necesitamos ver gente que no esté metida en eso y que tenga otro tipo de ideas. Y la academia es un partner súper estratégico en esto, pero hay que explicarle bien el problema. A nosotros, por lo menos en el Hub, este año hemos tenido un fuerte acercamiento a la academia por dos motivos. El primero fue que el año pasado vimos que había una oportunidad de financiamiento por el lado del gobierno a través de Concitec de financiar programas de doctorado. Entonces ahí dijimos, acá hay dinero con proyectos de tesis de alto nivel, deberíamos promover que esa investigación sea en minería. Y bueno, ahí nos acercamos, en este caso a la UNI y a la Agraria,
Y sí, salieron los financiamientos y ahorita el trabajo es recoger los temas de tesis de las empresas mineras para dárselos a las universidades y que las personas que hagan su tesis la hagan realmente en algo que ayude al sector. Entonces, esa parte de la traducción. Hay empresas ahí, Nexa es el aplicadito que todo lo ha hecho perfecto, pero claro, tú tienes que traducir eso en un tema de tesis, no en un problema macro, ¿no? Pero eso por un lado. Y por otro, también hemos lanzado un proceso de innovación abierta para las universidades, donde un buen bloque es medioambiental. Y también nos ha costado varias reuniones juntarnos con la gente de las empresas mineras a decirle, bueno, yo no le puedo decir al investigador que lo que necesitas es tener menos relave, dame más datos, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay atrás de tu relave? ¿Cuál es el elemento que quieres no sé, eliminar? Ya, azufre, pero azufre en qué forma, ¿no? Para que el investigador tenga todo ese detalle y pueda realmente poner en valor su conocimiento. Gracias, Pamela. Bueno, al escucharla, yo veo que el hub es un espacio precisamente de acercamiento, primero entre empresas, porque las socias son principalmente empresas, pero un puente ideal para conversar con la academia, ¿no? Porque toda la expertise que ganan conversando con las empresas para hacer innovación abierta también se aplicaría para convencerlas y hacerles ver, como nos estás viendo que ya está ocurriendo, nos estás comentando que ya está ocurriendo, hacerles ver el potencial que tiene la investigación en ese sentido. Interesante. Y continuando con Efraín, en la parte ya desde la empresa, nos has comentado esos retos interesantes que tienen cuando se producen nuevos productos que no van a compararse pues con el concentrado minero, es otro negocio realmente. Entonces es casi otro negocio, es una diversificación dentro de la empresa. ¿Qué formas están encontrando, qué alternativas están considerando para dar viabilidad a esos nuevos productos que se generan? No sé si nos puedes hablar concretamente del caso, mencionaste el caso del cemento o alguna otra innovación y reto que tengan. Claro. Sí, nosotros tenemos muchos proyectos, muchos. Aquí entre Perú y Brasil debíamos pasar sobrado de los 20 proyectos relacionados a economía circular. Sí, entonces para todos ellos estamos pues ¿no? Con desafíos viendo el tema ahí de logística, el tema de mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, como mencioné, nosotros pues del proyecto aquí de cemento, ¿no? En Pasco, por ejemplo, teníamos pues como plan inicial el consumo propio, pero la mina que más consume cemento, ¿no? En nuestras operaciones está pues en Cerro Lindo, que está aquí del sur, ¿no? Por Chincha. Y donde estaríamos produciendo pues el material está en Pasco. Entonces ahí nosotros solo en pensar en trasladar de Pasco a Cerro Lindo ya estamos viendo ahí $50 por cada tonelada. Entonces ya complica mucho. Entonces ahí es donde estamos aplicando algunas estrategias, ¿no? Así como nosotros, Nexa, hay muchas minas en Cerro de Pasco. Entonces ahí es donde estamos junto con Pamela, ¿no? Conversando con las otras mineras para convencerlos, ¿no? Y que se sumen, ¿no? Y que muestren ese interés de parte de ellos que tendrían, pues, también, ¿no? La intención de consumir ese material que estaría siendo producido a partir de nuestro relave. Sí, eso es para el cemento, viendo el tema ahí de logístico. Otro desafío que tenemos es, ¿no? El que mencioné, cómo es que yo hago para hacer la separación sólido-líquido más barato. ¿Sí? La metodología que nosotros aplicamos, ¿no? Para conseguir adecuar ese material, pues me sale con 30% de sólidos. Entonces, para yo llegar a 5% de humedad que me pide la industria, ¿no? O la cementera, ¿no? Que está acostumbrada a trabajar máximo. Entonces, cuando yo digo voy a hacer espesamiento filtrado que estamos acostumbrados en la minería, no es suficiente. Voy a llegar que a 15% de humedad. Entonces ahora dice, vamos a tener que colocar un secado adicional. Pues el secado es más caro inclusive, ¿no? Es bien caro. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, cuando empezamos a buscar combustibles, solo encuentras aquí por Trujillo. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Nuevamente, problema logístico. Entonces, ahí lo que estamos haciendo ahora es combustibles alternativos, ¿no? Pensando aquí en regiones o en lugares más próximos, ¿no? Aquí a Pasco estamos viendo la selva, ¿no? Que se tiene más cerca aquí a Pasco, ¿no? Para pensar en el uso ahí
los materiales que se generan, ¿no? En lo que es la producción aquí del cacao, del arroz, ¿no? Para utilizarlo como biocombustible, ¿no? Entonces estamos trabajando con ello para conseguir disminuir ahí el tema ahí de, ¿no? Del precio que me demanda ahí el secado, ¿sí? Lo otro que estamos también pues viendo es, ¿no? Como habíamos mencionado, Nexan no va a colocar una planta de cemento al lado de la planta ahí de concentración de, ¿no? De pues, cobre, plomo, zinc. Entonces, ahí estamos conversando muchísimo con varias cementeras, encontrando el mejor modelo de negocio, ¿no? Que vaya a ser, pues, bueno para ambos lados. Entonces, ahí lo que hemos hecho con uno de ellos es, mire, yo voy a encargarme de la etapa de adecuación de relave, que es lo que yo conozco, ¿sí? Y voy a dejar, pues, ¿no? Ese material en manos de ustedes para que completen, ¿no? La parte aquí de pues, la quema, ¿no? La quema y la molienda para que produzcan cemento. Entonces, ahí dentro ¿no? De, pues, la estrategia que se tiene para animarlos también es, pues, bueno, tú vas a producir ese material, pero yo te lo voy a comprar. Entonces, de esa forma es mucho más fácil, ¿no? De conseguir, pues, implementar, ¿no? De forma industrial los proyectos, ¿sí? Entonces, son esos algunos proyectos que tenemos ahí en Pasco. Aquí en Cajamarquilla también tenemos varios proyectos que están bastante avanzados. Ya estamos ya cerca a firmar un contrato de venta de un material que nosotros generamos en Cajamarquilla. Sí, ahí pues cuenta mucho, ¿no? Las parcerías que se hacen con estas empresas vecinas, ¿no? Trayéndole alguna ventaja, ¿no? También para ellos, ¿no? El hecho de que nosotros estemos prácticamente en la ciudad, ¿no? Hay muchas empresas que tienen también necesidad de un material fino, ¿no? Sí, entonces ahí estamos trabajando bastante en esos proyectos aquí en Cajamarquilla. Al mismo tiempo también estamos, ¿no? Ya pues conociendo, ¿no? Más a fondo, ¿no? Cuáles son em, algunas limitaciones, ¿no? Pues dificultan para conseguir utilizar en mayor proporción. Entonces ahí estamos trabajando bastante también con la misma operación para hacerle entendernos algunos cambios que se podría hacer con estos materiales, porque no están pensados para ello, ¿no? Podrían ayudarnos quizás a necesitar cada vez menos espacios, ¿no? Que es lo que se utiliza para disponer estos residuos. Sí, entonces estamos trabajando bastante en ello. Y ahora aquí en Cerro Lindo, de los tantos proyectos que hemos pues identificado, todos ellos pues no tienen potencial de consumo comparado a lo que nosotros generamos en nuestra operación, pues no llega ni al 1%. Entonces, por ese motivo estamos detrás de otras opciones, ¿sí? Otras opciones. Uno que hemos encontrado ahora es conseguir quizás vender después de haber adecuado nuestro material para afuera, ¿sí? Ahí también aparecen otros desafíos. Normalmente cuando hablamos pues de concentrados, ¿no? Que es lo que nosotros vendemos en las minas, pues son menos del 5%, ¿no? 5% de todo el material que yo trato, concentrados es menos del 5%. Entonces ahora cuando yo pues veo los relaves, ¿no? Y empiezo a encontrarle aplicaciones, me dificulta mucho porque la empresa me dice, no, pero ese de ahí es poco lo que vas a conseguir entregar. Entonces yo digo, mira, ya conseguí ahora para entregar 500.000 toneladas de material al año. Entonces yo, ahora ese de ahí está interesante, pero ahora le digo, ¿cómo lo voy a sacar? Aquí pues, los concentrados, ¿no? Pues vamos a colocar un ejemplo, ¿no? Siendo un 2-3%, pues demanda de 20 30 camiones. Entonces, cuando yo voy a querer sacar mayor cantidad de material, yo ya no voy a estar, voy a necesitar 100 120 camiones. Entonces, ¿cómo lo voy a sacar si no tengo preparada ahí la parte, pues, de las vías? Voy a generar un caos con el tránsito. Entonces, tiene todas esas partes que nosotros estamos trabajando bastante junto con el área de logística, el área legal, el área de medio ambiente, todas las áreas al final conversan, ¿no? Junto con nuestro equipo para encontrar pues algunas alternativas, ¿no? Para pensar quizás en esos materiales que estamos acostumbrados pues a colocarlo, ¿no? En la forma pues ¿no? En la disposición a seco siendo el más adecuado, ¿no?
no pensar en sacarlos, ¿no? Ya no necesitar de las releveras. Sí, esas son las experiencias que estamos teniendo en los diferentes trabajos que estamos realizando. Qué interesante, Efraín. Realmente el trabajo que hacen es el de un empresariado interno, ¿no? O sea, son intraempresarios. Sí, mire, la parte técnica llega a un 20% a lo mucho. El resto es conversar, conversar, convencer. Es bien, bien completo ahí lo que se necesita para conseguir llevar adelante los proyectos. Sí. Y vean, ese es un lado práctico de lo que es economía circular en una empresa concreta, ¿no? De carne y hueso. Esos son los retos que enfrentan cuando tienen que hacerlos. Y es un esfuerzo muy interesante. Toda la experiencia de intraempresariado podría serles de gran utilidad, de gran utilidad. Es otro negocio. Entonces, los modelos de negocio que ustedes están explorando, estoy seguro que son variados y muy ricos, ¿no? Excelente. Bueno, hemos completado la primera ronda. Creo que tenemos una segunda ronda de preguntas, quizás un poquito más cortas, para luego invitar también a los participantes si tienen alguna pregunta. Retomando con André la experiencia tan interesante de Circular Tech, quería preguntarte, justamente, ustedes son un instituto, también trabajan con empresas mineras, sus fundadores o sus socios son también una diversidad de empresas. ¿Cómo trabajan ese contacto con la empresa para convencerlas de que financien, de que aborden un proyecto? Eh, Efraín nos ha comentado los retos que tiene dentro de la empresa. ¿Ustedes cómo logran concretar y vender, entre comillas, la idea de nuevos proyectos a sus socios o a sus clientes? Bueno, conversando como planteó Efraín, no es muy distinto, pero sí un elemento diferenciador. Yo creo que Circular Tech, al ser un centro tecnológico que es una corporación sin fines de lucro que tiene a universidades, a empresas y al gobierno dentro, ha funcionado como un articulador. ¿Ya? Y eso para nosotros yo creo que es una bondad del modelo que hemos logrado crear. Y lo segundo es bien importante. Nosotros, como ustedes se darán cuenta, somos un centro tecnológico con focalización en economía circular. Por lo tanto, si a nosotros vienen con temas de eficiencia energética, les deseamos lo mejor, pero no lo abordamos. O si nos vienen con temas que están fuera, por ejemplo, que es muy interesante en el área de la bioeconomía, tampoco estamos porque nos dedicamos a la economía circular en dos sectores estratégicos del norte del país: minería, metálica y no metálica, pero fundamentalmente metálica de cobre, y lo segundo, la incorporación de la economía circular en la industria de las energías renovables, pero no en términos de generación de energía, sino qué vamos a hacer con los paneles solares fuera de uso. Vamos a tener millones de toneladas en el norte de Chile fuera de uso y vamos a tenernos que hacer cargo. Y como, de nuevo, no producimos paneles solares, es difícil llegar a China y decirle, por favor, cambia la forma en que los produce porque no me está provocando problemas ambientales. Entonces, nosotros tratamos de respetar lo que más podemos ese foco, y lo siguiente, para responder, es también que Circular Tech se instala como un organismo de coordinación de actores y por lo tanto no toma un partido en particular dentro de esos actores. Entonces genera confianza de que cuando Circular Tech entra con un proyecto, entra para el beneficio de impulsar la economía circular en el sector minero, pensando en todos los actores, pensando en toda la industria y pensando en la economía nacional. Yo creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque obviamente resuelve ciertos problemas de coordinación. Mi experiencia muy larga en las universidades es que la universidad se ve con desconfianza desde la industria, es natural, porque tiene velocidades distintas, tiene focos y objetivos distintos, por lo menos en nuestras economías todavía. Y es lógico, o sea, si alguien me llega con una investigación y soy la gerencia y me dice, mira, te quiero proponer esta investigación, y me dice, y yo le pregunto, bueno, ¿y su aplicabilidad? Es que tenemos que analizarlo, ya parte mal la conversación, porque la empresa no va a partir aceptando algo que no sabe si puede aplicar o no. Y por lo tanto, uno tiene que tener otro actor que logra generar el puente, traducir, como diría Pamela. Tiene que traducir a los actores de lo que estamos hablando en materia de economía circular, y además, y con esto termino, recordar siempre,
Y ese también es el rol del centro. La innovación es 99% riesgo. Entonces, y aquí tenemos que lidiar con tres actores, con todo lo que yo quiero, respeto y agradezco a Corfo en nuestro país. Como todo organismo público, ve la innovación como 100% seguridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno postula un proyecto, tiene que llenar indicadores y cumplir esos indicadores, y uno dice, pero ¿dónde está el margen de posibilidad de que esto no se cumpla, que es del 99%? Y tiene que ver con la lógica de las políticas públicas. Entonces, hay que lidiar con todos esos actores y sacar algo en concreto por el medio, ¿ah? De lo que nos sirva a todos, y en definitiva eso es lo que hacemos y esa es la forma de avanzar. Gracias, gracias André. Ese rol articulador que nos describes de Circular Tech, muy interesante el modelo que han logrado desarrollar. Y también el foco, ¿no? El foco te da la posibilidad de penetrar más y de acumular y de generar. Me parece que las características que mencionas son muy interesantes. Continuando con Daniel en el campo académico, en este caso desde la academia y la empresa, no sé si podrías comentarnos algunas experiencias que han tenido justamente de lograr tender esos puentes y algún proyecto que tengan en el cual ese puente está resultando interesante, productivo, o a futuro, ¿qué maneras ven ustedes para poder afianzar ese tipo de vinculación entre empresa y academia? Ok, quisiera empezar contestando esta pregunta con una, no sé si tal vez llamarlo anécdota, pero tal vez algo que sí puede explicar dos realidades distintas que puede ser, por ejemplo, Perú y Estados Unidos. Si yo me presento en Estados Unidos y le digo que soy un profesor, lo primero que me van a preguntar es, ¿qué investigas? Si yo me presento en Perú y les digo que soy profesor, lo primero que me van a preguntar es, ¿qué enseñas? Eso de arranque les dice que la expectativa del grueso de personas en Perú es de que vea la academia o vea una universidad como el lugar donde solamente se transmite conocimientos, no el lugar donde se puede generar nuevos conocimientos. Y es algo que desde la academia ya hay varias universidades y cada vez impulsa más este tema, donde sí sean lugares donde se pueda generar nuevos conocimientos. Dicho esto, también hay muchas empresas y cada vez hay más que apuestan por la investigación y apuestan por la innovación, donde tienen centros especializados que sí tienen un nexo bien directo con la academia. Y ahí también es importante tener claro, y Andrés lo mencionó, Pamela lo mencionó también, sobre cómo pueden funcionar esos dos mundos distintos. Me gustó bastante lo que Pamela dijo, es si vamos a trabajar con la academia necesitamos a alguien que traduzca como para que ellos lo puedan agarrar y empezar a trabajar con esa información. Y mientras que mencionaba eso, yo me ponía a pensar de que en academia nosotros lo vemos también como si fuera nuestra culpa, porque cuando nosotros hacemos investigación, usualmente el ecosistema de investigación acaba en una publicación científica que comúnmente se le llama papers. Papers que 10 personas lo leen con terminología que casi nadie entiende, y nosotros decimos que realmente que si queremos llegar a la industria tenemos que saber comunicar esos resultados, hacerlos de una manera bastante entendible y que sea directamente aplicable a lo que las empresas necesitan. Entonces es un nexo que se puede decir se tiene que construir y mejorar cada vez más en el tiempo. Lo otro que juega en contra y cada vez más, por ejemplo, regiones como Europa se mueve en algo que tal vez a las empresas no les gusta, es en investigación se trata de buscar siempre nuevos conocimientos, sea que sean directamente aplicables en el momento o aplicables en 5 años o en 20 o en 100, eso se va a ver en su momento. Pero los investigadores son las personas que saben qué es lo que se tiene que investigar y hacia dónde se tiene que mover esas necesidades, lo cual va de cierta forma en contra de una de las necesidades de la empresa. Y por tercer punto, considerar que era lo que mencionaba Efraín y también Pamela con respecto a los fondos, y ustedes lo habrán visto, ahora muchos se están moviendo por tema de rankings. ¿Cuánto ranking hay de ciertas universidades? ¿Cuánto se publica a nivel país en investigaciones? ¿Cuánto trae más impacto? Y si uno empieza a jugar solamente por números, lo que más impacto trae a nivel, sea universidad o país, son
investigaciones a nivel doctorado, que de paso Perú no tiene mucho. Si entramos a detalle sobre el tipo de investigación que más impacto trae a una cierta universidad o país, no son proyectos aplicados, sino son proyectos de ciencias básicas tipo física, matemática, química, pero que no es tal vez lo que la empresa necesita. Entonces, sí son varias cosas, principalmente desde el lado de academia, que juegan en contra al nexo que se pueda tener con las empresas. Si se quiere mejorar ese tema, lo mejor desde mi punto de vista es ser 100% claros con lo que la academia puede traer y plasmarlo tal cual. Va a haber investigación, que se puede hacer investigación de largo aliento, investigación fundamental, que le vas a dar uso de acá a 20 años posiblemente, pero no es que no sea válida. O también se puede hacer investigación aplicada, que puede ser directamente aplicable de aquí a 2 años o 5 años, pero que no va a tener el impacto que uno quisiera, sea universidad o sea país, pero se va a cumplir con las necesidades de que una empresa tal vez pueda tener. Si uno es claro con esa diferencia y expectativas de lo que uno plantea, me parece que la relación con industria puede ser mucho mejor. Ahora, en los acercamientos que nosotros hemos tenido, sí han venido y hemos intentado ambas avenidas. Lo primero es nosotros acercarnos a la industria, tener reuniones, plantearles lo que nosotros podemos hacer como academia, y ha tenido ciertos resultados, pero ninguno que nosotros te podamos decir esa es la mejor forma de acercarnos a las empresas. Lo otro es ya más un crecimiento orgánico donde cada vez más hay empresas que se dan cuenta que necesitan del lado académico para hacer investigación y generar ciertos conocimientos. Y sí se ve que en el tiempo cada vez más hay empresas que nos tocan las puertas para generar proyectos de investigación. Y muchos de estos ya tienen centros de investigación dentro de las empresas, solamente que necesitan complementar esos conocimientos con lo que la academia puede traer. No sé si estoy en la capacidad de dar nombres específicos, pero sí al menos a la mente alrededor de 10 empresas con las cuales trabajamos bastante el tema de innovación, principalmente del sector cementero, concretero y mineros se trabajan bastante esos temas. Sí, les diría el ratio en la cual se nos acercan y que pueda llegar a concretarse en un proyecto será alrededor de 5 a 10%. Principalmente también porque las empresas, las que no tienen tal vez un centro de investigación dentro de estas bien formado, no tienen claro las expectativas de realmente qué es hacer investigación. Entonces, solamente para hacer un símil con de repente fondos del Estado, cuando se financian proyectos de investigación y te dicen 500.000 soles para 2 años, esa investigación es poco, es una gota de agua dentro de un vaso para poder hacer algo duradero. Algo muy parecido pasa con las empresas, o las empresas que tal vez esto no se tiene claro, donde vienen, nos tocan las puertas y es sí, pero queremos invertir 5.000 soles, 10.000 soles. Con eso no se puede trabajar mucho. Y se asustan cuando nuestra propuesta va alrededor de $200.000, $500.000. Entonces, desde mi punto de vista, para mejorar este nexo, principalmente también de nuestro lado, tenemos que poner claro o tenemos que hacer el esfuerzo de traducir todo lo que nosotros hacemos en un lenguaje directamente entendible y alinear expectativas desde ambos lados para saber realmente lo que nosotros podemos hacer, en qué espacio de tiempo puede ser aplicado y sea de utilidad para las empresas que nos buscan. Gracias, Daniel. Un reto muy importante, aquí estamos hablando desde el lado de la academia, sería interesante que esta misma pregunta se plantee a los gerentes, a los directores, a los líderes de las empresas en foros de alto nivel, donde realmente se ponga el espejo al frente. ¿Por qué no se invierte en este país en investigación y desarrollo? ¿Y por qué se da esa miopía tan grande, ¿no? Es un hecho muy concreto y mientras no haya una reflexión en el otro lado, va a ser difícil que haya un cambio sustancial en el volumen de esfuerzo y de energía que se aplique a lo que es investigación. Gracias. Continuando con Pamela, creo que la palabra traducción ha resonado bastante en esta traducir miradas, visiones entre estos diferentes ámbitos. Hemos visto un poco la traducción o la articulación entre academia y empresa,
la pregunta que quería hacerte en este campo de conversación o traducción, y el Estado, ¿qué rol has podido ver o han podido ver en el Hub cuando se trata de poner al Estado en la ecuación? Acá tengo que hacer un disclaimer, he sido funcionaria pública 5 años. O sea, conozco el otro lado oscuro. Mire, o sea, desde mi perspectiva, cuando he estado en el Estado, siempre he estado relacionado al tema de promoción de políticas públicas, implementación de instrumentos para ciencia, tecnología e innovación. Y sí sé, soy consciente que desde el 2007-2008 el Estado viene haciendo grandes esfuerzos en poder otorgar fondos precisamente para alineados pues a promover estas actividades de generación de conocimiento y aplicación del mismo. ¿Qué cosa podría faltar por parte del Estado? Primero, la concatenación de esfuerzos, ¿no? Sí, sí es verdad que se han venido alocando recursos, no sé, imagínate, pusiste plata para que esta empresa hiciera un desarrollo, debería tener un fast track para empaquetarlo, por ejemplo, ¿no? Si ya hay una inversión. He visto muchos casos, por ejemplo, de becas al extranjero, donde retornar ese recurso humano es casi inviable por el mismo sistema, ¿no? De poderlo insertar en una universidad pública, ni hablemos, ¿no? Como conversábamos antes. Entonces, creo que hay un contexto que se puede ajustar para sacarle el máximo provecho a las inversiones que hace el Estado, ¿no? Por nuestra, ya desde el Hub, lo que sí puedo decir es que estamos bien atentos a los fondos que hay. Hay algunos, o sea, lo entiendo porque he estado al otro lado, como decía André, a la hora de hacer proyectos, tienes que ser muy, ese signo de interrogación a veces es complicado y les pasa también a las empresas, de hecho, el poder canalizar una innovación y no canalizarla como si fuese una adquisición, ¿no? Que es un símil. Entonces sí estamos aprovechando algunos financiamientos. En lo particular, el Hub viene trabajando hace 5 años, pero existimos como asociación vamos a cumplir 2 años el próximo año, entonces no podemos postular. Irónico. Entonces, lo que hacemos es ser un poco creativos y tenemos alianzas, entonces vemos la forma que en lo de los programas de doctorado, por ejemplo, 2 empresas del Hub fueron las que se sumaron a la postulación. Igual eso no quita que nuestro objetivo sea que las tesis funcionen para el sector minero, entonces recogemos temas de tesis de todas las empresas. Sí considero, hay 2 cosas que me parece importante mencionar, más allá del Hub, sino hablando de economía circular y de innovación con relación al Estado. Si nosotros queremos realmente cambiar la forma de hacer las cosas, necesitamos conocimiento. Conocimiento y capacidad de asociar las cosas para encontrar soluciones. Y lo que yo creo que el Estado está descuidando es la educación. Me preocupan mucho los últimos índices de los chicos de secundaria en términos de resolución de problemas. Me preocupa mucho la contrarreforma universitaria. O sea, nosotros desde la industria nos encantaría contar con que todas las universidades fueran como la UTEC, la UNI, la PUC. No quiero dejar de lado las buenas universidades que hay, ¿no? Pero eso es un machete a la yugular al futuro del país. Eso por un lado. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de innovación si no tenemos talento, si no podemos generar equipos, si estamos matando esta capacidad del peruano de poder concatenar un par de ideas y dar con algo para poner en marcha? Y por otro lado, cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de producción y consumo responsable. Eso no va con la minería ilegal criminal que tenemos. Entonces, o sea, sí, más allá del Estado como innovación, yo creo que el Estado tiene en este contexto 2 cosas por hacer para la innovación y para la economía circular. Educación y acabar con la minería ilegal que en realidad nos está afectando a todos, porque nosotros acá con las mineras formales, responsables, podemos hacer todos los esfuerzos, conversar, como dice Efraín, y todo bien, pero si al otro lado están dejando que realmente todo el daño ambiental y X cosas que obviamente salen así de manera espontánea al costado de una actividad que no es legal, realmente los esfuerzos se mellan, ¿no? Entonces, si hay 3 mensajes para el Estado: continuar con el tema de los fondos para la innovación, son importantes, de repente abordar algún tipo de instrumento que no solamente sea subsidio, se pueden abordar
créditos blandos, diferentes modelos que creo que lo están haciendo bien. Y por el otro lado, educación y minería ilegal. Gracias, gracias, Pamela. Temas estructurales que sin duda impactan en lo que es innovación y desarrollo y en general, por supuesto, en economía circular, ¿no? Esa visión desde el Estado que la estamos extrañando bastante. La última pregunta para Efraín. En Nexa ustedes tienen dos modelos, innovación abierta, donde colaboran con otras empresas en el hub minero, y también tienen innovación propia, digamos, que no es abierta. ¿Cómo concilian estas dos formas de trabajo? Y de los 20 proyectos que tú dices, si nos puedes decir, ¿cuántos son de innovación abierta y cuántos son, no sé cómo las llaman ustedes, de innovación, digamos, propietaria? En realidad, lo que se practica en Nexa Resources es netamente innovación abierta. Sí, nosotros siempre tenemos la política pues de ir atrás de los mejores, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. En función de lo que ya tenemos identificado, ¿no? De nuestros materiales, vamos detrás de los mejores, sea aquí en Perú, Brasil, cualquier parte, nosotros vamos detrás de ellos. Sí, aquí a nivel local, pues hemos ya hecho varios proyectos, ¿no? Con las principales universidades, ¿no? Estamos hablando de UTEC, Católica, San Marcos, UNI, UNSA, con las principales, ¿sí? En el exterior también hemos hecho muchos proyectos, ¿sí? También hemos conseguido ahí en ese programa de doctorado, tenemos ya asegurado 3 temas de economía circular para que los alumnos de la UNI vayan a trabajar con nuestros materiales. También ya hemos bombardeado ahí a la agraria con un montón de desafíos, ¿no? Para que también vayamos a conseguir algún, ¿no? Algo a ser trabajado ahí para nosotros, ¿sí? Y pues estamos trabajando ahí, inclusive haciendo convenios, convenios aquí tenemos un convenio con la UNI que estamos firmando, San Marcos, Católica también. Estamos pensando hacer, pues, quizás de una forma un poco diferente, ¿no? Sabemos que los costos son bien elevados, entonces lo que estamos haciendo es eh, aprovechar la necesidad de los alumnos de los últimos ciclos, ¿no? Para presentar su tesis. Entonces, hay un trabajo conjunto, ¿no? Vamos a dar el soporte ahí, quizás de análisis químico que vayan a necesitar, o muestras, o cualquier otra necesidad, ¿no? De quizás de la compra de un equipo, nosotros estamos apoyando. Todo eso lo estamos contemplando dentro de los convenios que estamos realizando con las diferentes universidades. Sí, ¿qué más podría comentarle respecto de... Eh, bueno, es que es innovación abierta. Muchas de las instituciones ya tienen ya toda la infraestructura completa. Hasta por eso nosotros escogemos, ¿no? A dónde vamos a llevar ahí los diferentes desafíos. Gracias, Efraín. Interesante, ¿no? Porque hay empresas que hacen los dos modelos y la innovación propietaria tiene su gran atractivo también porque genera patentes, genera competitividad para la empresa y hay empresas que dedican significativa inversión a innovación propietaria también. Entonces, habiendo completado esta parte de la sesión, invitaríamos a los asistentes si tienen alguna pregunta, por supuesto. Por favor, por aquí una pregunta, por aquí otra. Muchas gracias, súper interesante el panel. Yo tenía una pregunta relacionada porque me parece muy interesante que hay diferentes modelos de cómo abordarlo. Si uno tiene fondos agotados, limitados, y también la coordinación con todos siempre es muy difícil, ¿no? Am, ¿qué sugieren? ¿Es mejor ir a una región y abordar el tema de economía circular de una perspectiva regional o sectorial? Claro, en teoría es mejor hacerlo todo con todos, pero en la práctica, digamos, coordinar con muchos es súper complicado, ¿no? Entonces, no sé si ahí pueden dar algunas sugerencias y comentarios al respecto. Y Efraín, una preguntita a ti, porque eso surgió ayer, de cómo comunicarlo también con las comunidades, lo que se está haciendo en la economía circular. Estaría súper interesado si, digamos, en las conversas comunitarias que ustedes tienen, si estas iniciativas que ustedes están, por ejemplo, tomando en Cerro de Pasco, cómo lo comunican
no a las empresas que están trabajando estos temas, pero digamos a las comunidades que están aledañas al proyecto, también mirando un poco al tema de comunicación, ¿no? De cómo los incluyen en esas conversas. Gracias. Bueno, sí. No importa. Respecto a la pregunta territorial o regional, sectorial, yo creo que territorial. ¿Por qué? Porque muchas de las soluciones que tú vas a querer implementar en el sector, en realidad no son de su sector. Lo explicábamos recién. Un problema de residuo, que es lo más simple, sin complicarnos mucho, que quiero yo valorizarlo y quiero mandarlo a la construcción, significa una discusión con otro sector industrial. Si además quiero vencer la problemática que mencionaba Pamela, de no superar los 300 kilómetros de distancia, tengo que, por lo tanto, hacerlo territorial. Si quiero, además, que haya desarrollo territorial en torno a generar mejores universidades con mejor investigación, mejor innovación que aborden problemas en ese territorio, es una discusión territorial. Y voy a terminar una última que se nos ha quedado afuera, porque probablemente por tiempo, pero no hay que olvidar que la economía circular es tremendamente política también. Y esto significa convencer al mundo político de los cambios que hay que hacer en prioridades de política pública que se transforman en leyes o se transforman en instrumentos presupuestarios. Entonces, esa discusión política también, y aquí me hago cargo de Chile, porque no me sé la estructura administrativo-política de Perú, es una discusión hoy día regional debido a los procesos de descentralización. Entonces, no es que sea lo uno y lo otro, tenemos que avanzar en ambos, pero si tú me preguntas dónde pegar el primer tiro, hay que ordenar el territorio en torno a la economía circular, sino cada uno va a ir trabajando de manera separada y justamente nos va a provocar ineficiencia. ¿Por qué? Porque voy a tener a 2 compañías o 3 compañías del mismo sector tratando de resolver un problema que es territorial de manera diferenciada. Un ejemplo práctico, con eso termino, los residuos plásticos. Cada uno puede solucionarlo como quiera, separadamente, pero en realidad la solución más eficiente es buscar soluciones conjuntas. Entonces, ahí es donde lo territorial, si tengo pocos recursos, trataría de priorizarlo, porque después las empresas o el sector industrial se puede anclar sobre esos acuerdos. Y además, siempre digo que termino, nunca termino, pero además el problema está en que, por ejemplo, si yo logro una articulación territorial, le resuelvo también problemas a industrias. Por ejemplo, cuando los ministerios de medio ambiente o ministerios de salud tienen criterios distintos para tratar un mismo problema. Entonces va a una empresa y le toca la puerta, le dice, tengo esto, ya, pero tiene que hacer todo esto, ya. Después viene el otro, toca la puerta, tengo esto, tiene que hacer todo esto. Si nos ponemos de acuerdo territorialmente, podemos presionar porque se modifiquen, se simplifiquen y estén de acuerdo en temas de economía circular. Hoy día los ministerios de salud no tienen idea de economía circular, por ejemplo. Ok. Respecto a su pregunta, ¿no? Había mencionado que los diferentes proyectos que nosotros tenemos pues, llevando están incluidas todas las áreas. Entonces, dentro de ellas está pues el área ahí de comunidades. Entonces, cuando conversamos con comunidades, nosotros ya pues vamos colocando, ¿no? Pues que el hecho pues de estar pues colocando una industria a más, ¿no? Próximos a nuestras operaciones, se va a necesitar de mayor mano de obra. Entonces, lo que tenemos ahí considerado nosotros es dar esa prioridad pues a las comunidades más próximas que nosotros tenemos, ¿no? Para que ellos puedan trabajar ahí, ¿no? En las plantas que se vayan a, pues, a construir. Sí, de forma adicional, nosotros también estamos trabajando en lo que es pues la parte aquí de legado positivo que le llamamos, sí, para no quizás solamente estar pensando en, ¿no? en lo que es la actividad minera o lo que pueda traer, ¿no? de otras industrias, es pues conseguir ayudarles a que los negocios que ellos ya los practican, pues sean cada vez más beneficiosos, que les traiga quizás un negocio más completo, ¿no? Donde se pueda pues no pensar en vender ahí una materia prima, sino en fabricar un producto con mayor valor agregado y al mismo tiempo saber dónde venderlo, ¿no? Estamos atacando de 2 formas ahí ¿no? El tema ahí comunitario. Muchas gracias.
una pregunta más. Aquí la, Ah. la amiga levantó primero la mano. Sí, adelante. Gracias. Buenos días. Primero agradecerles porque de verdad sus intervenciones se han amalgamado de una forma tal que para mí ha sido enriquecedora. Soy Catherine, yo trabajo en una empresa que fabrica bolas de acero para molienda y rescato algunas de las cosas que han dicho. La primera la decía Armando y hablaba de puentes. Pamela nos hablaba de la importancia que tiene la educación y cuál menguada se ha visto en los últimos años y cómo ello nos puede afectar. Y además Efraín nos hablaba de innovación abierta. Yo como proveedor minero tengo cierta perspectiva del sector un poco más amplia, porque no estoy dentro de la minería, pero me siento parte de, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahora comercialmente? Yo represento al área comercial. Es que el cliente cuando te hace un petitorio, es decir, te dice, preséntate una licitación para que puedas vender tu producto dentro, te dice, esta es la estructura de la licitación y tienes que cumplir con cada una de las cosas que te estoy pidiendo, ¿no? Y uno de los pedidos hace no mucho tiempo es, hazme una propuesta de sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad es un término súper amplio, ¿no? Entonces, y ahí insisto con lo que mencionaba de las tres cosas que dijeron Armando, Pamela y Efraín, y es qué tan cerrados estamos como industria a compartir nuestras necesidades, a decir cuáles son nuestros dolores e invitar a todos nuestros pares a darnos soluciones. Porque evidentemente, si no tengo mentes brillantes, porque, en fin, la educación es pobre y tal y cual, pero de pronto sí hay una mente brillante que pueda idear cosas que otros que ya tienen el expertise puedan poner en práctica. Pero esa idea solo van a ser si yo te digo qué es lo que necesito. Entonces, si tú me invitas a una licitación y me dices, hazme una propuesta sostenible, me das demasiado espacio para pensar y me haces perder un poco el tiempo. ¿Qué tal si mejor me comunicas tus necesidades? Si me invitas a participar en parte de tu proceso productivo, y no solamente estoy hablando del área de procesos como chancado de mineral, molienda y tal y cual, ¿no? Sino cualquier parte de tu proceso, de medio ambiente, de logística, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí siento que hay un poco todavía de resiliencia de parte del mercado a compartir ideas, ¿no? Por ejemplo, tú me dirías, tú como proveedor de bolas, ¿qué puedes hacer para no tener tanta huella de carbono? Porque yo trabajo con acero, ¿no? Y si le soy súper honesta, sentada con las mentes ilustres dentro de la compañía, la idea principal es desaparezcamos las bolas de acero. ¿Cómo hacemos una molienda que no utilice bolas de acero? Parece imposible, pero no lo es, ¿no? Una de las ideas que surge es que puede ser tan potente como una bola de acero dentro de un molino para poder triturar el mineral dentro, el aire, ¿no? Y eso implicaría cambiar el sistema de molienda, cambiar los equipos de molienda y por ende mi empresa dejaría de existir. Pero yo no lo veo como un dejar de existir, ¿no? Puedo existir de otra forma, me puedo dedicar a otra cosa. Entonces, bueno, me extendí un poco porque de verdad que ha sido tan rica la mesa que te invita a pensar en muchas cosas, pero creo que la pregunta es, ¿ustedes tienen alguna idea o se han planteado esta brecha, que para mí es una brecha, de cómo hacemos entender al sector minero y a todos sus involucrados la importancia de ser un poco más abiertos y de compartir información que claramente no signifique perder ventaja competitiva, porque finalmente todos trabajamos para vender lo que ofrecemos. Eso. De hecho, Catherine, ¿verdad? Sí, me pareció súper buena tu pregunta. Cuando el hub se inicia para eso, para hacer un espacio de codesarrollo. De hecho, uno de los temas que nosotros tenemos, porque nos buscan proveedores, es filtrar aquellos que son de naturaleza muy comercial. O sea, y nuestro, por ejemplo, nuestro portafolio, la mayoría de innovaciones son TRL 8, TRL 9. Nosotros quisiéramos ir un poco más abajo, pero sabemos que tenemos que tener un balance porque igual es innovador traer algo que tú no usabas o algo que no había acá en el Perú o algo que es de otra industria. Pero sí, el fin es co-desarrollar. Ahora, es difícil, es bastante difícil. O sea, el caso que tú has puesto es clarísimo, ¿no? O sea, es desaparecer
o sea, cambiar radicalmente la forma de la molienda. Vas a tener dos problemas. Bueno, vamos a tener problemas porque me incluyen el problema. De repente vas a tener a la persona que te obliga a llenar un campo donde tú tienes que decir cómo vas a ser más sostenible y esa persona tiene métricas relacionadas a su área de sostenibilidad. Y tú vas a hacer lo que él quiere y el de logística no te va a decir, te va a decir no por precio. Entonces, para mí, por lo menos que vemos proyectos de innovación, creo que es fundamental separar un proceso de adquisición con uno de innovación, por el simple hecho que la innovación puede no salir bien. Entonces, tú revisas actividades realizadas, no revisas que entregues las cosas tipo términos de referencia. Entonces, es importante. Y es importante involucrar logística, sí, y explicarle que esto no es una adquisición ni que al proveedor lo vas a descalificar, ¿no? El marco de un proyecto de investigación y de innovación es muy diferente a una procuraduría, ¿no? Y lo otro, el siguiente problema que vas a tener por el grado de disrupción es pasar a campo, ¿no? O sea, pedirle a la mina que hagas una prueba en campo y que pare la producción para que saque su molino y ponga el tuyo de aire. Eso va a ser bien difícil y ahí de repente regresamos al tema también del estado de la necesidad de tener estos espacios tipo centros de pilotaje, ¿no? A más disrupción pueden ser cosas mucho más interesantes, pero nuevamente regresamos a lo mismo. No es algo que probablemente una empresa apueste por sí sola, sino, o sea, podría ser algo que se vaya armando en conjunto, porque tiene nivel de riesgo, tiene nivel todavía de largo alcance. Entonces, si eso lo vas a canalizar por el área de logística, no te pronostico un buen desenlace. Gracias. Muchas gracias. Voy a tener que hacer uso del rol de moderador para señalar la última pregunta, por ¿Qué favor. tal? Buenos días, mi nombre es César Paz de Ferreiros. Me quedé pensando en cómo hacemos esa conexión con estos hubs y la empresa, ¿no? Y quizás la forma en la que podríamos vender mejor en que la empresa invierta es en presentando de repente estos pequeños casos de negocio, o sea, empezando de a pocos para que sea atractivo. Porque en realidad si yo me siento con el gerente de la corporación, donde estamos en la empresa, tenemos, y ustedes saben, en Perú, muchos constraints, ¿no? Estamos preocupados por N regulaciones, todas ellas nos piden poner plata, poner inversión, los márgenes los seguimos ajustando. Sin embargo, si empezamos con estas cosas que al final son problemas comunes para todas las empresas del rubro, creo que por ahí podemos vender mejor y anclar y poder desarrollar mejor las iniciativas de innovación que creo que necesitamos, ¿no? Eso así. Gracias. También así. Gracias, muy valioso el comentario, sí. Y están totalmente de acuerdo. Y aquí una pregunta más, ¿no? Nos está pidiendo, o comentarios. Micrófono, por favor. Muchas gracias. Muy interesante todo el panel en realidad. Yo soy José Luis Lewinson de la CEPAL. Entonces, el día de ayer nosotros lo dijimos, la idea de esto, que este seminario sea un punto de inicio para un trabajo que vamos a hacer en Perú, pero sin embargo queremos generar una red de Chile, de Brasil, que esté Perú y que trate estos temas comunes, dolores comunes, pero también, digamos, con ciertas soluciones que podrían servirles a todos, ¿no es cierto? Entonces, eso era principalmente mi intervención, es invitarlos a seguir trabajando con nosotros, porque, como les decía, vamos a hacer unos instrumentos de mesas de diálogo, ya sea actores y multiactores, donde posiblemente ustedes como articuladores, digamos, sean puntos importantes entre las industrias, entre la sociedad, entre el gobierno, pero también los casos específicos de Efraín, o sea, maravilloso, no solamente innovación, investigación, sino que también relaciones de mercado y otras cosas más que se necesitan para hacer posible esto, que sea realidad. Y bueno, de la academia que si bien estar en la frontera del conocimiento, no es fácil, digamos, ir a la industria y decir tenemos un 5% de probabilidad de aquí a 5 años que sucedan estas cosas. Entonces, creo que esos elementos y otros más que han dicho es muy importante para que se arme también un conocimiento colectivo de lo que significa esto.
Así es que eso, o sea, invitarlos para que cuando en su momento toquemos nuevamente sus puertas, por favor nos ayuden en esta iniciativa. Gracias. Gracias, José Luis. Ya para terminar el panel, muchísimas gracias a los 4 participantes. Creo que nos han abierto las perspectivas numerosas y tan grandes que se abren con la economía circular, ¿no? Y me gustaría también comentar una impresión personal que tengo. Creo que este seminario está logrando su propósito: aprender, diseminar e incorporar lo que es economía circular en el mapa mental de todos nosotros, ¿no? Han estado por aquí autoridades, han estado empresas, han estado gobierno, han estado académicos, y creo que ese es un gran logro. Y es una semilla que se está sembrando y que va a seguir creciendo. Y bueno, la invitación que hace José Luis calza perfectamente allí para seguir cultivando esa semilla que se está creando, ¿no? Que se está poniendo. Muchas gracias. Hasta luego.